privilegio y el gusto de conversar con usted, así que es un altísimo honor. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado, un placer estar con usted, con toda la teleaudiencia y con sus invitados también vía Zoom. Muchas gracias y esperamos que este programa sea de mucha información importante para la población hondureña, ¿verdad? Siempre estar informando con la noticia veraz. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, más bien por acompañarnos. Saludamos en San Pedro Sula al licenciado Morán, secretario de la Asociación de la Industria de Funerarias, LIC. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el teleauditorio de BTV. Gracias, licenciado Jorge. Para nosotros es un gusto poder colaborar en términos de información con su prestigioso programa. Y al teleauditorio, pues, un saludo a la distancia. Perfecto, gracias, licenciado Morán. Doctor Martínez, director de Redes Integrales de Salud. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente estamos muy complacidos de estar acá y poder entonces iniciar un diálogo y una conversación que nos permita, por supuesto, que la población realmente pueda continuar atendiendo todo el llamado que estamos haciendo para que se puedan vacunar. Lo que estamos convencidos es que los resultados actuales tienen que ver con el tema de la vacunación. Gracias. A usted, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor también Landino, epidemiólogo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado Solé. Muchas gracias. Buenos días a sus invitados, sobre todo a su teleaudiencia. Nos honra estar en su programa y de verdad aprovechamos toda oportunidad que nos brinden para poder informar adecuadamente, como dijo la doctora Murillo, adecuadamente a toda su teleaudiencia. Es importante que la gente tenga la información correcta desde la fuente correcta. Muchas gracias. Todo lo contrario, doctor Andino, a ustedes, el honrado contar con la presencia de tan distinguidos invitados hoy. Somos nosotros como empresa y en lo personal muy particularmente. Entramos, doctora Murillo. Datos oficiales indican que las cifras de positividad y de muertes por COVID-19 han disminuido en el país. ¿Podemos confirmar realmente esta situación? Bueno, como usted lo dijo en su introducción, creo que para todos es de mucha alegría saber que los casos están disminuyendo, ¿verdad? Siempre es importante conocer, ¿verdad?, los datos estadísticos que nos brinda la Secretaría de Salud. Sin embargo, sabemos que algunas veces, ¿verdad?, hay algunos datos que no llegan hacia la Secretaría de Salud, pero sí vemos que hay una tendencia, ¿verdad?, a la disminución, y lo más importante, ¿verdad?, es que también los médicos tratantes, los médicos que están en los hospitales, están confirmando esos descensos en estas instituciones, ¿verdad? Entonces eso nos indica que hay una tendencia a la disminución en el número de casos. Perfecto, gracias, doctora. Doctor Martínez, como director de Redes Integrales de Salud, ¿cómo ven ustedes en este momento la situación en relación a esta disminución de la cual nos estaba hablando, tanto en casos como de personas muertas por COVID en el país? Porque hubo un momento en donde toda la población estaba casi como en forma desesperada y nos encontrábamos en una forma con psicosis. Hoy da la sensación, aun cuando no debemos de confiarnos, y yo sé que ustedes, que son los expertos en este tema, nos pueden ofrecer luz muchísimo mayor, pero ¿cómo lo están tomando a nivel de autoridades centrales de la Secretaría ustedes? Bueno, en primer lugar, decirle que cuando ha habido movilizaciones masivas en el país, siempre ha habido un repunte de casos. En este caso, en la última movilización que hubo, ya hay 2 periodos de incubación que pasaron y no ha habido ningún repunte. Para nosotros ese es un buena esperanza, porque en anteriores casos, siempre que ha habido una situación de movilización y de gran gente conglomerada, entonces el porcentaje de positividad por COVID-19 se va incrementando. En este momento la positividad anda cercana al 19%.
Pero yo me quiero referir más que todo a la respuesta a la COVID-19. Actualmente tenemos en el último reporte 286 casos. O sea que cada día vamos reduciendo menos casos. Y de ellos, hasta ahorita 100 están en una situación delicada. De tal manera que el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 19%. Con que todos los hospitales del país, todos los hospitales muestran unos porcentajes bastante bajos de hospitalización. Sin embargo, tenemos un problema. Siguen dándose las muertes. Sí se ha reducido, el doctor Henry Andino nos va a contar esta historia, y la reducción es sustancial, es muy importante. Sin embargo, todavía hay una continua cantidad de personas que están muriendo por la COVID-19. Dato importante que yo quiero mencionar es que de los actualmente que tenemos ingresados, solo el 15% tienen su dosis, ya vamos a explicar eso. El resto, o tiene, que son casi 70%, no tienen ninguna dosis. Y son personas mayores de edad y son personas que tienen comorbilidad. Es evidente decir entonces que la totalidad es más o menos un 15% de los pacientes que sí tienen sus dos dosis, ¿verdad? Pero que están padeciendo de la enfermedad. Pero es otra cosa muy importante que queremos decir. No son ellos los que se están muriendo. Son todos los que no tienen una dosis. Estos son las personas que están, desgraciadamente, incrementando el número de muertes cada día. El tema, entonces, fundamental que quiero traer aquí a este foro es que está directamente vinculada la vacuna con las medidas de bioseguridad al impacto que tenemos ahorita en la respuesta a la COVID-19. Claro, nosotros estamos muy esperanzados porque también los sistemas de triaje y de estabilización de pacientes han reducido casi en el 95% la cantidad de pacientes que han pedido apoyo de centros de triaje. En este momento, solo hay 40 personas que en la semana pasada estuvieron en una cama estabilizadora, que no requirieron hospitalización. Y eso también es importante. No hemos cerrado los triajes, pero estamos atrincherándolos por posible, como ya se va a ver, algún rebrote en las siguientes semanas, sobre todo en el periodo post-electoral. Lo importante es que reconocemos la labor de la red de servicios y de todos los recursos humanos, tanto médicos, enfermeras, profesores, auxiliares de enfermería, microbiólogos, están haciendo una labor importante. Otro factor que yo quisiera resaltar es que hemos actualizado 3 veces el protocolo de manejo clínico y el apoyo de los expertos, de los intensivistas. Eso nos ha dado una buena ventaja para manejar correctamente cada una de las etapas de la enfermedad. Reconocer que la enfermedad tiene unos comportamientos totalmente inusuales. No sabemos por dónde se viene. Algunos me dicen, doctor, me dice, tenga cuidado porque el virus se está como preparando para salir de nuevo. Puede ser, ¿verdad? Sí. Lo importante es que continuemos con esta masiva vacunación, aprovechar a la población, decirle que tiene que vacunarse. Si no se vacuna, va a ocupar una cama hospitalaria. Quiero finalizar esta primera fase diciéndole, una cama de cuidados intermedios nos cuesta 35.000 lempiras diarios. Una cama de cuidados intensivos nos cuesta 59.000 lempiras diarios. El promedio de hospitalización es entre 20, 25 y 28 días. Hagan la multiplicación del dinero que estamos gastando. En este sentido, nosotros consideramos pertinente que la población asuma su responsabilidad para que
por favor, tienen que vacunarse. Si no, la situación se va a ir. Y quiero decirles otra cosa. Entre menos susceptibles hay, mayor facilidad de contagio. Y yo no tengo vacuna. Ese es el gran peligro hoy. Toda persona que no tenga la vacuna se va a infectar por la COVID-19. Es seguro eso. Perfecto, gracias doctor. Y finalizo diciendo, distinguidos compañeros, que el tema de la muerte está por tanto vinculado a estos dos temas. No cumplen las medidas de bioseguridad y es posible que algunos pacientes que, como ya lo veo, están vacunados, pero es esperable eso, porque la intención de la vacuna es reducir la gravedad. Nunca habíamos dicho que es que no iban a enfermarse las personas. ¿Cómo no? Eso está planificado. Quiero insistir entonces que la continuidad de las muertes por otras causas sigue. La primera causa de muerte de la mortalidad general en el país son las enfermedades cardiovasculares. Y esas se siguen dando, casi en un 17% de la totalidad de las muertes. Un 12% está vinculado a los homicidios, y eso lo tenemos en la casuística. De tal manera que es cierto que hay una cantidad inusitada de muertes, o sea, un incremento en relación a los años anteriores. Lo importante aquí es analizar bien, y en ese trabajo estamos ahorita, que tenemos tiempo para analizar cómo fue el comportamiento de esta corte de pacientes de COVID-19. Gracias, doctor Alcides Martínez. Le pregunto al epidemiólogo Henry Andino, esta vacunación masiva que ha habido en los últimos días, ¿ha tenido peso en su concepto en la disminución de casos y muertes de COVID, haciendo un agregado a lo que apuntaba el doctor Martínez, por ejemplo, en este instante? Bueno, mire, sin duda que lo que el doctor Alcides comparte es positivo, ¿no? Pero lo que no podemos compartir de manera positiva es que la mortalidad todavía tiene una tendencia al alza, sigue incrementándose. Y esto es evidente cuando vamos y investigamos en los hospitales, y como bien dice el doctor, el 75% de los pacientes que están ingresados tienen vacunas. El resto no tiene alguna o no tiene ninguna. Y para poder verificar que el efecto de la vacuna ha sido positivo, hemos visto cómo el número de casos graves ha disminuido más del 90%, y eso principalmente deberíamos pensar de que es la vacuna y las nuevas condiciones que las personas están adoptando. Le voy a decir, nosotros desde la parte de epidemiología vemos positivamente estos efectos de disminución, pero no estamos tan alzando vuelos nuestras campanas, porque quizás no es como le dijeron al doctor Alcides, que el virus está atrincherando para salir más fuerte. En realidad no, toda la región de Latinoamérica ha experimentado un descenso en el número de casos bastante fuerte. Inclusive el porcentaje de vacunación que manejamos en Honduras, del 35% de personas con la vacunación completa, es quizás uno de los más altos de la región, y probablemente ese efecto se tenga que ver y tenga que ser comprobable. Lo que no podemos pensar es que esta disminución tenga radicalmente solo una causa, y que sea solamente la vacuna. En ese caso estamos nosotros estudiando, porque le voy a decir una cosa, como bien dijo el doctor Alcides, la disminución de los casos está ahí, eso es muy cierto. Solo que en alguna medida en las últimas 3 semanas hemos evidenciado que, a pesar del número de pruebas altas, se ha hecho bastante el número de pruebas, la disminución de los casos está manteniéndose, y eso es positivo, porque por primera vez durante toda esta pandemia, porque desde abril que estoy manejando en la unidad de vigilancia de la pandemia con los colegas, no habíamos visto un efecto como este, y en realidad tenemos que investigar claramente la razón de este efecto. Hay posibilidades claras de que la vacuna esté ayudando, eso no lo vamos a negar, pero puede ser que no sea la única causa, como bien decía el doctor Alcides. Probablemente la población
Y en este caso, la última salida de la población no me preocupaba tanto como algunos otros, porque esta era una salida de vacaciones y probablemente la gente no toda tenía una posibilidad de salir de vacaciones. Y si salía, iba a ser de una manera más ordenada. Lo que nos preocupa es la salida de las elecciones, donde las cosas no son ordenadas. Cuando vimos las primeras elecciones, las elecciones primarias, nosotros fuimos a varios centros de votación, para constatar el comportamiento, y ahí el comportamiento del distanciamiento y de las medidas de bioseguridad no se cumplieron en absoluto. Y ahí vimos como un repunte de casos bastante fuerte se dio, sumado al tema de la Semana Santa, que estuvo también muy de cerca, y que la Semana Santa no es una vacación ordenada como la que estábamos viviendo en la Semana Morazánica. Entonces sí, el repunte de casos viene cuando hay una salida tan abrupta. Y recuerden que lamentablemente en nuestras proyecciones estos episodios de descenso ya los habíamos visto que podían ocurrir. El año pasado igual vimos cómo podía haber un descenso y se lo confirmamos al doctor Alcides para que se tomaran acciones en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, y ahora mismo nosotros esperábamos un descenso de casos. Lo que no esperábamos es que fuese tan consistente, porque durante 10 semanas epidemiológicas los descensos han venido siendo consistentes, pero en las últimas 3 y 4 el descenso no ha obedecido necesariamente a un descenso de las pruebas, como alguien podría haber dicho. El descenso ha venido prácticamente porque algunas cadenas de transmisión que estaban abiertas, es decir, este contagio comunitario que estaba activo, la vacuna pudo haber sido una barrera que ha impedido que esta actividad progresara. Porque el otro tema es lo que decía el doctor Alcides. Los vacunados en este momento están protegidos. Los no vacunados se convierten en un serio problema. Al principio de la pandemia nuestro problema eran los asintomáticos, porque ellos andaban portando la enfermedad sin síntomas, no eran conscientes de la enfermedad. Hoy los vacunados pueden cursar con una enfermedad tan leve que no sea tan consciente de que está transmitiendo el virus, y se pueden tomar libertades, como ya hoy no existe ninguna restricción en el país, para la movilidad o para ciertas actividades. Las personas pueden confiarse, y ahí vamos a tener, como bien decía el doctor Alcides, una transmisión activa que va a poder marcar de nuevo, ojalá que no, un nuevo repunte. Pero la vacuna tiene algo de responsabilidad, pero también no somos tan contundentes todavía en hablar como otras personas que toman los medios y pueden llegar a decir que a finales de noviembre vamos a reportar 0 casos. Eso no lo podemos decir, ni podríamos decirlo. O otros están hablando que estamos aplanando una curva. Eso solo viene a ratificar que esta infodemia, esta pandemia de información, de mala información, sigue apropiándose de los medios. Las personas deben de mantener la alerta y deben de mantener los cuidados y las medidas de bioseguridad, porque esto no se ha acabado, no lo hemos solucionado. Hemos trabajado duro, y en este caso lo digo más por la parte del doctor Alcides, se ha trabajado muy duro en dar una respuesta y salvar la vida de mucha gente. Lamentablemente nosotros solo contamos muertos, no contamos los recuperados, pero los recuperados los contamos en función de que puedan haber sido, si salieron del hospital o no. Pero si contáramos los que del hospital se han salvado, tal vez deberíamos de hacer una pausa y meditar en la gran labor que se hace desde ahí. Pero todavía la tendencia en este año 2021 y en estas últimas 4 semanas, la mortalidad sigue aumentando. Es cierto que ya no aumenta 3 puntos por ciento como aumentaba drásticamente hace unas semanas. Es cierto que ahora alcanza casi el 0.8 o un punto tal vez, pero sigue incrementándose. El problema es que no tenemos un descenso de curva porque seguimos sumando casos y no tenemos una disminución significativa en el número de muertes. Sí es una disminución agradable ver un 50% disminuyendo las muertes, pero nuestro deber es evitar la muerte. Ese es nuestro deber. Sí. Y eso es lo que tenemos que procurar alcanzar, que las personas no mueran. Así que sí estamos positivos, pero al contrario, nosotros estamos más expectantes para tener evidencias claras de por qué es esta disminución. Porque si encontramos evidencias
de que hay algunos otros factores que contribuyen con esta disminución, los vamos a seguir haciendo y los vamos a seguir expresando para que la población siga manteniéndose segura y salva. Gracias, doctor Andino. Teníamos hasta las 7:30 al doctor Alcides Martínez, así que lo vamos a despedir. Él tenía un compromiso previo y con el respeto de nuestros invitados, porque tenemos cadena de radio y televisión. Doctor, muchísimas gracias por haber participado en esta primera parte. Sí, muchas gracias. Realmente muy agradecido. Un saludo a todos y bueno, cuente con nosotros en otra oportunidad. Perfecto. Podríamos seguir conversando. Gracias, doctor. Gracias. Un saludo ahí. Doctor Alcides Martínez, director de Red Integral de Salud. Cadena de radio y televisión, y volvemos. No pierda nuestra sintonía. Estamos con expertos en este tema de COVID-19, que es importante que ustedes que nos están viendo y nos están escuchando sigan las indicaciones que nos dan nuestros invitados la mañana de hoy. Vamos a cadena de radio y televisión. Ahora regresamos después de cadena de radio y televisión. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo. No tienen idea ustedes la clase que hemos recibido y que le agradecemos infinitamente, doctora, de veras. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No es el tema, indiscutiblemente, pero usted nos decía, no ha tenido coronavirus, no ha tenido COVID. Nadie de su familia. No. Y mire, son casos un poco usual, porque siempre le comentaba, mi esposa tuvo COVID, uno de mis hijos COVID, 2 de las personas que trabajan con nosotros COVID, y gente muy cercana, hemos perdido seres queridos por COVID. Pero eso también es importante, el cuidado. Su papá, usted nos decía, su mamá, 2 hermanos suyos que son microbiólogos también y todo, han seguido el mismo camino. Así es, sí. Comentábamos extra cámara, ¿verdad? Que esta pandemia no ha sido fácil, que tiene mucho que ver con la disciplina que uno como persona y como familia se crea, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay situaciones que nos ponen en riesgo, ¿verdad? Yo no digo que usted haya sido disciplinado, ¿verdad? Pero por su trabajo, probablemente entró en contacto con muchas personas, adquirió la enfermedad. Gracias a Dios, como le digo, yo no he tenido COVID, nadie de mi familia la ha tenido, pero hemos sido muy, muy estrictos. Y fue difícil, ¿verdad? Porque, como usted lo mencionó, tengo 2 hermanos microbiólogos, uno de ellos en primera línea, trabaja en el laboratorio de la región metropolitana, era el que coordinaba todas las brigadas que salían en los inicios y le comentaba que hasta se bañaba en el patio, ¿verdad? Que hemos tenido que ir adaptándonos y a ir conociendo, ¿verdad? Toda la dinámica del virus y eso es lo que necesitamos en la población. Hacemos estos comentarios porque hay 3 puntos importantes que comentábamos que no debemos olvidarnos. Uno es que debemos ser prudentes. Estamos muy alegres, muy contentos como país de ver un descenso en el número de casos, pero eso no nos debe relajar, no debe de llevarnos a la confianza, ¿verdad? Vamos a un proceso electoral que, como ya bien lo comentó el doctor Andino, puede traernos graves consecuencias, un repunte en el número de casos. Entonces es ahí donde necesitamos extremar las medidas de bioseguridad, en donde debemos insistir a la población que siga vacunándose, porque a la vista está que las personas que se están muriendo son las que tienen una dosis o las que no lo tienen. Y el segundo es que no debemos confiarnos en que el virus puede seguir teniendo una dinámica diferente, tal vez en este momento ya esté lo suficientemente adaptado, pero tampoco podemos cantar victoria. Eso es el mensaje, ¿verdad? No podemos todavía salir con la banderita diciendo hemos ganado, mientras al menos en estos últimos meses del año debemos ser más disciplinados que nunca, porque todos queremos regresar a la normalidad. No debemos confiarnos, y eso es importante lo que apuntaba la doctora Murillo en este momento. Licenciado Morán, en San Pedro Sula,
¿Cuáles han sido los meses más críticos de acuerdo al informe que ustedes manejan? Porque incluso, con todo respeto, es muchísimo más cercano a la realidad que lo que manejan las autoridades oficialmente, porque a veces se manejan unos datos y hay personas que mueren o han muerto por COVID-19 y no son reportados oficialmente. ¿Cuáles han sido estos meses más duros, más difíciles? Y si en esa curva que hablamos, de disminución de personas muertas por COVID-19 realmente han disminuido en el país, licenciado, por favor. Pues buenos días, licenciado Zelaya. Mire, efectivamente sí ha habido una disminución bastante fuerte en la mortalidad a causa de COVID-19. Ha disminuido más o menos entre un 52 y un 53%, como lo apuntaba el doctor Henry Andino. En lo que va del mes de octubre, solamente tenemos reportados 783 fallecimientos a nivel nacional. Los peores meses fueron mayo, agosto, septiembre y, si no me equivoco, julio del año pasado. Y si mal no recuerdo, marzo también de este año. Hay un punto importante. En toda la pandemia nosotros ya llevamos contabilizados 20.960 fallecidos. A mí me causa mucha, no sé si tristeza o hilaridad cuando yo escucho a los personeros de salud, sobre todo los que trabajan con el gobierno, porque solamente contabilizan normalmente o hablan normalmente de los hospitales públicos. Y toda la atención se centra en los hospitales públicos, pero no centran la atención en los hospitales privados, en las muertes comunitarias y en una serie de decesos que se han dado a lo largo de la pandemia en diferentes escenarios. Recuerdo el escenario de Olancho, por ejemplo. Olancho oficialmente solamente reportaban como 50 muertos y iban más de 500, y eso lo pudo corroborar el alcalde de Juticalpa. Solo él había hecho más de 400 entierros. Entonces, las cifras de fallecidos realmente en casi todos los países del mundo, desgraciadamente, más allá de los países desarrollados, siempre presentan una diferencia sustancial entre lo que dice el gobierno y lo que dicen los funerarios en realidad. Yo estoy viendo este valle que está presentando el COVID en este momento. No sé si el doctor Andino me pueda contradecir, pero yo en toda la pandemia he visto, además de dos valles anteriores, ¿de acuerdo? Sí. Más leve, y siento que está siendo más dramático. Ahora, hay un punto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta y que yo creo que el doctor Andino también me va a dar la razón, y es que nos hemos acostumbrado a una virtualidad laboral, a una virtualidad en los hogares inclusive, donde nosotros ya no establecemos tantas relaciones familiares o de reuniones, al menos las personas conscientes, porque siempre hay un grupo poblacional que no quiere acatar las medidas. Obviamente la vacunación también ha ayudado muchísimo, aunque yo no soy experto en epidemiología, pero sí soy mercadólogo y manejo mucho las estadísticas. Han cambiado los hábitos de consumo de las personas, de visitas de las personas, de relacionamiento de las personas. Pero el otro punto importante es que no sé si un 35% de vacunación realmente sea una barrera sustancial como para evitar esto. El otro tema importante es que yo estoy monitoreando las noticias internacionales y me doy cuenta, por ejemplo, que China tiene una ciudad de 4 millones nuevamente cerrada a causa de un rebrote de COVID, un brote de COVID-19. Veo que en Inglaterra, por ejemplo, ya están hablando de la cepa Delta 2 y que también están tomando medidas, al igual que Alemania y al igual que otros países europeos, porque hay una nueva oleada. Pareciera que el COVID como que se repliega un tiempo y después vuelve a atacar y surgen las cepas diferentes que contagian a las personas. Obviamente la vacunación yo sé que ha servido mucho, aunque no estoy seguro si ese 35% sea suficiente como para que sirva de barrera. Las estadísticas son claras, dicen que las personas que están vacunadas pues o tienen efectos más leves o no necesitan entrar a UCI, aunque también han habido personas vacunadas que han fallecido, y eso pues lo sabemos, aún con las 2 dosis. Lo importante de todo esto es la buena noticia, que sí efectivamente han disminuido los fallecidos. En 2020 tuvimos 7.620 desde marzo
al 31 de diciembre. En lo que va del 2021 tenemos 13.340 y estos suman 20.960 fallecidos hasta el día 28 de octubre. Aunque los datos... Yo quiero hacer un llamado... ¿Perdón? Perdón, no, disculpe. Aunque le decía, los datos oficiales que maneja la Secretaría son 10.200 aproximadamente, pero los reales son 20.970 aproximadamente, que son los que ustedes han logrado establecer como dato real. Efectivamente, licenciado, recuerde que nosotros no dictaminamos las causas de la muerte. Nosotros únicamente agarramos el certificado de causa de muerte y con eso nosotros contabilizamos. Nosotros hemos visto casos en hospitales públicos, en hospitales privados, hemos visto casos en triaje, hemos visto casos en las calles, hemos visto casos de muerte en las casas, que de eso se ha hablado muy poco. Pero han habido zonas donde las muertes comunitarias han sido bastante elevadas. Olancho es un caso de esos. Sí. Y acuérdese que cuando inició la pandemia había muchos tabús. Todo el año pasado había muchos tabús con la COVID-19 y la gente se enfermaba, inclusive no decía nada. Yo padecí de COVID-19 el año pasado, en julio, y paralelamente padeció de COVID un amigo muy cercano y muy querido, que de hecho él me alentaba por WhatsApp a mí para que yo me mejorara. Pero él nunca me dijo que él estaba contagiado y que no había buscado ayuda médica. Cuando buscó ayuda médica ya era demasiado tarde y falleció. Entonces, hay muchas historias dentro de la COVID-19 que podemos contar. Y el otro punto que se ha disminuido mucho son las muertes de grupos familiares. Si ustedes se fijan, el año pasado, a principios de este año todavía bastante, había muertes de núcleos familiares completos. Y eso ha ido mermando conforme van pasando los meses. Y yo supongo que esto es por el cambio de los hábitos de sociabilización de nuestra sociedad. Y eso es importante apuntarlo. Yo creo que los hondureños debemos de tomar un poco más de conciencia y asistir a los centros de vacunación. Nosotros tenemos que tener vacunados por lo menos el 70% de nuestra población para evitar que el COVID siga causando muerte y luto en este país. Sí. Nos hace falta mucha conciencia colectiva. Siento que reaccionamos bastante tarde a la pandemia, pero ya no podemos llorar por la leche derramada, sino que tenemos que tomar conciencia para que podamos alcanzar los niveles de vacunación que necesitamos. Y la población tiene que cobrar conciencia. Yo todavía escucho personas reacias. El otro día vi una entrevista ahí de un candidato presidencial que no se quiere vacunar. Yo creo que eso sí es una tremenda irresponsabilidad de parte de un ciudadano. Yo creo que nosotros no podemos poner en nuestras manos la vida de otras personas. Yo tengo que tener la suficiente conciencia para entender que yo puedo ser transmisor de la muerte si soy portador de COVID-19. Y eso es algo que nos ha costado muchísimo que las personas entiendan en el país. Yo hago un llamado a la población a asistir a los centros de vacunación, pero sobre todo a guardar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que tienen que ser efectuados para que podamos eliminar este virus de la faz de la tierra. Si hay un día que he resentido el que haya cadena, con toda sinceridad ha sido hoy, porque las explicaciones que nos están dando nuestros invitados realmente hubiese sido para tener muchísimo más tiempo. Vamos a la pausa última y volvemos con el doctor Henry Andino, con la doctora Wendy Murillo y con el licenciado Jesús Morán al cierre del diálogo en la mañana de hoy. Un programa que me ha hecho sentir satisfecho al 100% es definitivamente. Lástima, como decimos, y gracias a Ale, a Isis y a Efer que me permiten irme unos minutos más. Doctor Henry Andino, en 2 minutos un mensaje, por favor, a la población nuestra para que sigamos las medidas de bioseguridad, que la gente vaya a vacunarse. Y bueno, lo que usted quiera decir, mejor yo me callo y le paso, por favor. Y gracias por habernos acompañado. Ha sido un altísimo honor, doctor. Sí, no, sin duda que si no hiciéramos eco de las palabras del licenciado Morán, no estaríamos haciendo nuestra labor. Necesitamos realmente decirle a las personas que tienen que acudir a vacunarse, ellos y su familia. Ahora la vacunación no tiene ningún tipo de restricción, está abierta a todas las edades y haber cubierto
todas las edades ha sido beneficioso. Un 35% no es suficiente, estamos totalmente de acuerdo, solo es la mitad de lo que requerimos, pero pensar que en 6 meses hemos llegado al 35% cuando había personas que decían que en Honduras iban a pasar 10 años para alcanzar los niveles de vacunación que van a ser importantes. Creo que es más lo que se ha dicho que lo que se ha hecho. Algunas partes o sectores que han tratado de contribuir, al contrario, se han dicho cosas que bueno, afortunadamente no han ocurrido. Pero sí es importante que las personas acudan a vacunarse, que lleven a sus hijos adolescentes a vacunarse, que todo el núcleo familiar se pueda vacunar, y eso ha sido parte por lo cual, bien decía el licenciado Morán, que los núcleos familiares han permanecido ahora más seguros que al principio. Al principio se exponían más por causa de que la gente que salía era mucho más y traía el virus a las casas, y hubo un tiempo en diciembre que eso perjudicó mucho los núcleos familiares. Pero bueno, sí quiero pedirle a la población, nos enfrentamos a 2 eventos que son particularmente muy especiales para el país: las elecciones. En las elecciones se moviliza todo el mundo, enfermo o no enfermo, lo van a movilizar, y eso es por el interés de los partidos políticos. Lamentablemente no movilizan a la gente para vacunarse como lo van a movilizar para llevarlos a las urnas, pero esto es parte de lo que ocurre en Honduras. Y después vienen las fiestas navideñas, donde nadie quiere dejar de pasar Navidades y fiestas sin la familia, y tradicionalmente han sido fiestas familiares, por lo cual exijo y les pido por favor a la población que se prepare para estos eventos vacunándose y manteniendo las medidas de bioseguridad. El distanciamiento físico y el distanciamiento social son claves en este asunto. El usar una mascarilla adecuadamente y correctamente es vital, y el lavado continuo de manos es algo que va a hacer que las personas se mantengan seguras. Si no puede usar agua, pues el alcohol gel en alguna medida cumple con esa misión, pero sí necesitamos que la población que está comprometida con ella misma y con su autocuidado haga estos esfuerzos de mantenerse seguros, vacunados y guardando las medidas de bioseguridad. Gracias, ministro. Doctor Andino, muchísimas gracias, de veras, gracias, agradecido. El doctor Henry Andino, epidemiólogo, nos ha acompañado y ha sido un altísimo honor tenerlo esta mañana. Igual, el licenciado Jesús Morán, por favor, el secretario de la Asociación de Industrias Funerarias en el país. Licenciado Morán. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa. Yo solamente quiero dejar una reflexión en esto. La respuesta del gobierno para el proceso de vacunación fue bastante tardada. Y quiero aclarar algo: el 90% de las vacunas han sido donadas. Si no hubiéramos tenido esas donaciones, Honduras no tendría el nivel de vacunaciones que tiene. Y la otra reflexión que yo quiero dejar, y quiero dejarla muy clara, es que los números de las vacunas donadas y las que han ingresado por compra al país no coinciden inclusive con el número de vacunados que el gobierno dice que tiene. Yo quiero creer que hay verdadera conciencia en el gobierno en esas cifras que están brindando. Pero cuando uno sabe sumar y restar, se da cuenta que de repente no quieren dar a todo con el dedo. Más allá de todas esas cosas que ocurren, desgraciadamente, en este país, yo quiero hacer una reflexión a la ciudadanía. Yo los quiero para largo tiempo. A mí me beneficia como organización, nos beneficia como gremio el número de fallecidos, de alguna manera, porque perdemos por otras áreas. Pero nosotros preferimos y decidimos mejor por la vida. Pero la única manera en que las personas pueden contribuir a detener este virus es yéndose a vacunar, es buscando los centros de vacunación, guardando el distanciamiento social. Y yo quiero hacer una reflexión con los políticos. En realidad a los políticos no les importa los ciudadanos, porque si les importaran, pasaría lo que dijo el doctor Andino en su cierre de esta presentación, de que protegerían a sus ciudadanos. Deberían de darles mascarillas. La campaña política debería de estar enfocada en regalar gel desinfectante, en movilizar a los votantes a los centros de vacunación antes de las elecciones para que el día de las elecciones todos estén vacunados. Pero eso no pasa en este país. Aquí todavía
La política deja muchísimo que desear y hacen concentraciones, y he visto concentraciones donde ni siquiera usa mascarilla. Y algo importante, si usted no se vacuna, si usted no guarda las medidas de bioseguridad, lo vamos a tener como cliente, desgraciadamente, en las funerarias del país. Y esa es la parte que nosotros de repente no compartimos. Nosotros queremos que las personas vivan una vida plena y productiva en este país. Pero tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que cambiar nuestras costumbres, dejarnos de llevar por la emoción y buscar verdaderamente medidas sustanciales para parar la pandemia y mejorar nuestras condiciones de vida en el país. Muchas gracias por la invitación. Yo reitero el llamado a la población para asistir a los centros de vacunación y sobre todo a cuidarse y guardar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Gracias por la invitación. Cualquier día podemos compartir con ustedes nuevamente. Por supuesto, y ha sido un honor también, licenciado Jesús Morán, que nos ha acompañado el secretario de la Asociación de Funerarias en el país. Cerramos con la viróloga, la doctora Wendy Murillo. Doctora, se lo dije a nuestros invitados, igual que es primera vez que estamos conversando con ellos, igual con usted, ha sido un altísimo honor tenerla acá en el centro. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ya tenía pendiente yo esta visita aquí sí. Y en aras del tiempo voy a retomar las palabras del licenciado Morán, que bueno que él no las dijo en su cierre. Debemos de tener conciencia comunitaria. Me encantó mucho la frase que él dijo. Conciencia comunitaria. Me cuido yo y lo protejo a usted. Se cuida a usted, me protege a mí. Ese debe ser el mensaje primordial que nos debe unir en este tiempo. Yo creo que todos queremos regresar a la normalidad. Todos queremos ir a un proceso electoral alegre, ¿verdad? Que no nos vaya a dejar ningún conflicto. Todos queremos ir a Navidad, celebrar un año nuevo en familia. Pero eso significa que debemos seguir con las medidas de bioseguridad, fomentando la vacunación. Ya escucharon ustedes las estadísticas. Muchas de las personas que se mueren son nuestros adultos mayores. Los familiares responsables deben de llevar a ellos. Y todavía no podemos dar el grito de victoria contra este virus. Estos últimos meses del año tenemos que seguirnos cuidando. Doctora, gracias. Usted dirige el proceso de vacunación de que se experimentó con esta tercera dosis. Así es. Y teniendo también a otro científico, entre otros, por supuesto, yo sé, Marco Tulio Medina. Así es. Estuvo ahí. Y bueno, y tanta gente. Usted estudió en Suecia, me estaba diciendo. ¿Qué periodo estuvo en Suecia? Yo estuve sacando mi doctorado en el Instituto Karolinska del 2006 y me gradué en el 2012. 6 años. 6 años. 6 años. Bueno, le felicitamos y le agradecemos. Nos sentimos, como le hemos dicho también al doctor Marco Tulio Medina, orgullosos de gente como usted. Gracias, gracias. Orgullosos. La felicitamos y que siempre esa capacidad, ese talento lo ponga al servicio del país, como lo está haciendo. Así es, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. La doctora Wendy Murillo es investigadora de virología y nos ha hecho el honor de acompañarnos, igual el licenciado Jesús Morán, los doctores Alcides Martínez y Henry Andino, que han estado con nosotros. A la fecha, en el país se han aplicado, de acuerdo a los datos del mismo gobierno, que como decía don Jesús, puede ser que sí, puede ser que no, pero oficialmente 6.3 millones de dosis de vacuna, 3.8 millones como primera dosis y 2.4 millones como una segunda dosis. El gobierno ha hecho lo propio, traer la vacuna. Tenemos muchísimas vacunas disponibles en más de 1 millón, es decir, en más de 1.100 centros de salud y en muchos puntos de vacunación habilitados alrededor del país. La población debe entonces entender que la reactivación económica pasa por buscar esa normalidad y se consigue con la vacunación. Mientras toda la población no esté vacunada o no esté en el proceso, no podemos retornar a esa normalidad. A pesar de escuchar a nuestros expertos y conocer que los casos positivos y muertes por COVID-19 han disminuido, el llamado a la población es constante. Mantener las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia en lo más mínimo. Este mortal virus aún continúa con nosotros. Hay que vacunarse, vacúnese y siga las medidas de bioseguridad.
Alejandra Rivera, Isis Medina, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Bien, gracias por continuar con nosotros. Y es que el día de hoy en las noticias de 60 segundos, el día de ayer se hizo viral un video en el que un hombre le propinó una golpiza a su compañera de hogar. En este momento vamos a actualizarnos con las noticias en 60 segundos. La salvaje golpiza que un sujeto le propinó a su compañera de hogar quedó grabado en un video aficionado en el que se observa cómo la golpea fuertemente y en repetidas ocasiones en plena vía pública, video que luego se viralizó este jueves a través de las redes sociales. El hecho ocurrió en la carretera salida a La Lima, en el norte de Honduras. Debido al ingreso de un frente frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacional, COPECO, decretó alerta verde por 72 horas a partir de la 1 de la tarde de este jueves, en 5 diferentes departamentos del país. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, fue denunciada este jueves por presunta malversación de recursos en mecanismo de la lucha contra la corrupción en Honduras. El juzgado de privación de dominio de origen ilícito notificó este jueves el comiso de un bien inmueble a Suset Atuán Rojas, una de las involucradas en el desfalco financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así lo informó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo. Continuamos con más información en Honduras a esta hora de la mañana. Contacto completamente en directo aquí en Tegucigalpa y en la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula, en donde se encuentra a esta hora de la mañana nuestro compañero Samuel Cuello, porque la Policía Nacional pues ha detenido a varias personas por estar involucradas en actos irregulares. Samuel, con usted para que nos dé varios detalles. Buenos días. Así es, muy buenos días. Una vez más, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras esta mañana. Me encuentro con el subcomisario Juan Savillón, él es el portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, porque se ha registrado una importante captura infraganti. Hay 3 personas detenidas. ¿Usted nos explica por qué aquí en la zona norte de nuestro país? Teleauditorio de BTV, como Policía Nacional seguimos demostrando ese compromiso que tenemos con la seguridad de los habitantes de esta ciudad de San Pedro Sula. Es por ello que de manera inmediata hemos reaccionado a una denuncia donde se nos informaba de un asalto a un bus del transporte público de esta ciudad de San Pedro Sula. Nuestros agentes intervienen de manera inmediata y logran detener a los 3 presuntos delincuentes, entre los que se puede ver una dama y 2 del sexo masculino. A esto se les decomisó todo lo que en su momento habían quitado a las víctimas. Se presume, de acuerdo a lo investigado, que estos con arma de fuego llevaban intimidado al conductor del bus para que éste no se detuviera, no abriera la puerta, mientras ellos iban despojando de las pertenencias a los pasajeros que en su mayoría personas que a primera hora se dirigían hacia sus centros de trabajo. Pero gracias a la denuncia recibida actuamos de manera inmediata y estos ya están siendo puestos a la orden del Ministerio Público por suponer los responsables del delito de robo con fuerza e intimidación. ¿En qué sector se dio este hecho, subcomisario? Esto se da en el sector satélite de esta ciudad de San Pedro Sula y de hecho los agentes que intervinieron son agentes de el sector satélite asignados ahí, que de manera inmediata reaccionaron a la denuncia que interpusieron algunas personas. Comisario, se ha dado mucho este tema y ha sido recurrente
el atraco a este tipo de unidades? ¿Se van a intensificar los operativos para evitarlo? De hecho, precisamente por eso es que a primeras horas o en horas pico, cuando sabemos que la mayoría de las personas van a entrar o están saliendo de sus centros de trabajo, es que ubicamos nuestras patrullas de manera estratégica en diferentes puntos de la ciudad para evitar que se dé este tipo de delitos. Es por ello que el día de hoy se sacan estos 3 presuntos delincuentes y se ponen a la orden de la justicia para que no continúen cometiendo este tipo de delitos. Muchas gracias, el subcomisario Juan Savillón, con esta importante información policial que se desprende de la zona norte del país. La Policía Nacional continuará sus diversos operativos para evitar este tipo de robos en las unidades del transporte. Con imágenes de Arvin González a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, Samuel, gracias por el reporte. Nos trasladamos ahora hasta acá a la capital de la República. Pablo Zelaya está completamente en directo con el asesor presidencial Marvin Ponce. Pablo, porque hay una temática que también está preocupando a algunos políticos a nivel nacional y son las campañas de odio que se están dando a conocer a través de los medios de comunicación previo a las elecciones. Con el asesor presidencial, Pablo, para que por favor nos amplíe esta información y nos dé también su punto de vista. Buenos días. Así es, buenos días, Efer, y buenos días nuevamente a todos los televidentes que puntualmente nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Hola Honduras. Precisamente tal como lo mencionan, estamos acompañados de Marvin Ponce, quien es asesor presidencial. Consultarle algo muy puntual. Algunos sectores han denunciado que no se está haciendo una campaña constructiva de propuestas, sino una campaña de odio, atacando directamente ciertas características y algunos planes de gobierno. ¿Cómo se puede interpretar esto, de Marvin? ¿Realmente construye esta campaña de odio en contra del comunismo y algunos otros temas? Hola Honduras. Quiero decirle que efectivamente venimos de 2 escenarios políticos muy golpeados de la vida política del país. El golpe de Estado que generó confrontación y división en la sociedad hondureña. Después vino el escenario de la reelección que también volvió a dividirnos más. Esos 2 hechos políticos nos han puesto en una apología al odio de unos contra otros y un sector pasivo que solo mira y ve cómo unos se atacan contra otros. La mayor parte de la gente está buscando más bien solución a sus problemas de cómo comer, cómo ganar un ingreso, cómo tener un empleo, cómo tener una oportunidad de estudios, cómo ganarse la vida pues dignamente y cómo mejorar su nivel de vida, cómo comprar su casita, cómo poder mejorar su casa. Pero mientras tanto la clase política y la clase empresarial, los grupos de poder económico, peleándose por el poder lo constituye todo, decía Maquiavelo, pero el poder debe ser para el pueblo, decía Sócrates. Sin embargo aquí estas campañas ahora no solamente son dirigidas por los hondureños, ahora vienen asesores internacionales y ellos por ganar dinero y por hacer ganar votos nos traen temas como el anticomunismo, por ejemplo. El anticomunismo es un tema bastante complicado, había sido desfasado ya de las campañas políticas hondureñas, pero lo traen por 2 razones. Una, para generarle miedo a los empresarios, porque si ahí viene el comunismo, pues nos van a quitar las cosas, porque aquí hay empresarios que nunca leyeron, no son ilustrados y no conocen el del comunismo y del socialismo, sino que lo ven como lo vieron en Nicaragua, como lo vieron en Cuba, como lo vieron en otras naciones, donde eso es un modelo oponente al capitalismo. Y también el otro actor clave aquí es las personas mayores de 50 años que fueron formadas de una forma bastante conservadora y que también le tienen miedo al tema del comunismo. ¿Se ganan o se pierden votos con este tipo de campañas de odio y de ataque? Se ganan votos, pero se dividen las sociedades. Yo creo que no vale la pena dividir más la sociedad por un puño de votos. ¿Deberían de cambiar esta campaña? Hay muchos temas que debatirlos. Me parece que falta de creatividad estos asesores internacionales para poder debatir problemas de Estado, pues la infraestructura del país, la economía, la salud, la educación, la agricultura, la pequeña agricultura, el cambio climático. Pero de eso no se habla. Aquí está hablándose de comunismo, de socialismo, de cachurecos, de liberales, de ñángaras. Yo creo que esos temas realmente no construyen a una sociedad hondureña y desgraciadamente los asesores internacionales por ganar dinero le meten en la agenda a los partidos políticos temas que están desfasados y que dividen a la sociedad. Declaraciones de Marvin Ponce, asesor presidencial, ya lo escucharon. Este tipo de campañas, pues si bien es cierto, puede que sean para ganar votos, pero polarizan más a una sociedad que hace muchas décadas está en esta condición. Con esta información, y si ustedes no tienen consulta, yo retorno a los estudios, compañeros. Bien, buenos días, Pablo, gracias por el reporte. Por favor, también agradece al asesor presidencial Marvin Ponce por atendernos a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Honduras. Está listo el señor Henry Gómez con toda la actividad deportiva a esta hora de la mañana. Henry, con usted, buenos días.
Definitivamente es un honor para Hola Honduras poder dar a conocer talentos jóvenes en nuestro país. Hoy, como lo ha indicado la nota introductoria, pues contamos con la participación de un joven talento que con la música pues ha salido adelante y la misma pues se le ha servido para dejar su huella en nuestro país. Oscar Medina, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de En Tus Batallas. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Por invitarme. Bueno, cuéntenos, ¿quién es Oscar Medina? ¿Hace cuánto comenzó en esto de la música? ¿Y qué le espera a corto y largo plazo en su carrera? Pues comencé desde que era un bebé prácticamente. Mi mamá me ponía lo que eran esos pianitos para estimularme. Entonces a mí me comenzó a gustar. Comencé a crecer y en el colegio vi la banda del colegio. Pues una de mis primeras travesuras fue eso, el escaparme del colegio para ir y quedarme en la banda, y tocar trompeta. Al seguir creciendo, pues logré meterme en la banda, toqué clarinete en la banda, fuimos a Costa Rica en la banda de ese colegio. Al mismo tiempo, pues también me iba metiendo en todos los otros instrumentos porque tenía amistades en todas las otras partes de la banda y aprendí un poco de varios instrumentos también. Después, al ir creciendo, al ir entrando a la universidad, comencé a tocar guitarra. Y pues no me daba abasto el solo tocar guitarra, entonces quise aprender a cantar. Entonces busqué videos, tutoriales de cómo vocalizar, cómo hacer ejercicios, los intentaba y pues a medida iba probando, iba cantando, pues me fue saliendo. Ha sido autodidacta, ha decidido tener una formación personal propia. Correcto. ¿Qué le motiva a Oscar Medina el agarrar su guitarra y cantar? El transmitir la energía que siento, transmitir esa energía de bienestar, de superación hacia las personas. ¿Su familia lo apoya en esto de la música? Claro. ¿Ha sido fácil para usted poder salir adelante o considera que ha sido difícil? No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil porque, como le digo, ha sido de ir probando. Y probando, una banda no funcionó, vamos a otra, no funcionó, vamos a otra, entonces ahora decidí lanzarme de solista mejor. Muy bien. Ya que así dependo más de mí mismo. Claro. Le pregunto esto, Oscar, porque sabemos de que gracias a la música pues usted pudo culminar sus estudios universitarios y quizás para algunos músicos a nivel nacional no sea tan factible como usted lo menciona de probar de banda en banda, pero esto al final es prueba y error. Correcto, justo así es. Sí. Y entre más uno pruebe, más experiencia gana, y siempre y cuando uno no se rinda y siempre siga adelante sin importar lo que digan los demás, uno en algún momento lo va a lograr. ¿En qué momento, Oscar, dice, necesito ser solista mejor y alejarme un poco de las bandas? En el 2020. El año pasado, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. ¿En serio? Justo en medio de la pandemia. ¿Y por qué esa decisión en medio de la pandemia? Para depender más de mí mismo, como le decía. Entonces así decidí más que todo lanzarme primero en un lugar, en un bar, me salió, ok, dije yo, vamos a seguir probando. Y desde entonces no he parado, desde junio no he parado, le he escrito a varios bares hablándoles, me han dicho que sí, me han dicho algunos, vamos a ver cuándo, y de ahí ellos me llaman, entonces así he estado. Eso es una bendición, poder tener oportunidades de empleo. Bueno, algo interesante de Oscar también es de que no solo hace cover de canciones, sino que tiene 6 canciones inéditas, escritas por usted y compuestas por usted. Correcto. ¿De qué hablan algunas estas 6 también canciones? me han ayudado. Ok, ¿de qué hablan estas 6 canciones? Bueno, la primera se llama Seduciendo a la Muerte, es la primera canción que yo hice. Esa canción iba un poco, digamos, depresiva por una ruptura, pero después dije, no la voy a hacer así. No quiero expresar como transmitir ese sentimiento depresivo a la gente. Mejor la voy a hacer un poco más seductora. Entonces por eso se llama Seduciendo a la Muerte. La segunda es una canción tipo protesta, se llama Pueblo Despierta. La tercera es como una canción entre rock psicodélico, se llama Heavylandia, que la hice con un amigo. La otra también la hice con un amigo y se llama Navegando por un desierto. Y la última se llama Revélate a la vida, que esa sí la hice yo también. ¿Por qué esa versatilidad, Oscar, en los ritmos? Porque canciones de protesta, canciones de romanticismo, de inspiración, de sensualidad, ¿por qué toda esa mezcla y no tener un género definido? Es lo que me sale. O sea, no me sale como un género en sí, sino a veces estoy tocando un ritmo y se escucha bien, ok, vamos a meterle una letra.
cuando va la letra, ok, vamos a cambiar un poquito el ritmo y así. Muy bien, excelente. Bueno, Oscar, nosotros le agradecemos por su tiempo. Antes de finalizar, queremos que por favor nos toque una canción inédita suya, pero nos dice por favor dónde nos podemos encontrar en redes sociales, número de teléfono para contrataciones también. Ok, en redes sociales, en Instagram como Oscar Medina HN, en Facebook como Oscar Medina y voy a salir yo justo con la camisa y con la boinita. Y al mismo tiempo en la página o de Facebook Oscar Medina y sale lo que es el logo que está aquí en mi camisa. Ok, perfecto. ¿Y el número de teléfono? 3302-5398. Para contrataciones. Bueno, muchas Oscar, gracias. ¿con qué canción nos despedimos? Con Seduciendo a la Muerte. Por favor, si nos hace el honor. Podrías tú acercarte hacia mí, tengo algo que contarte, ven para aquí. Estaba en un bar del pasado, tomando como un descarriado, llamando a la muerte a mi lado, para preguntar cómo está y que venga junto a mí para poder conversar. Y hablarle yo de ti para poderte olvidar. Decirle ven aquí te quiero confesar. Amiga, hay muchas cosas que yo quiero gritar. Como aquella vez te quiero desnudar. Sé que cualquier día aquí tú vendrás. Ven, póstrate como libertad, esa libertad que yo anhelo ya. Muestra tu figura, ven, déjate llevar. Ven, por favor, no te demores. Bien, la información no para en Hola Honduras a esta hora de la mañana. Nos enlazamos nuevamente en directo aquí en la capital de la República con José Luis Castellanos, porque se reporta, José Luis, precisamente un accidente a esta hora de la mañana. ¿En qué sector y bajo qué condiciones se dio el mismo? José Luis, buenos días con usted. Así es, compañeros, muchísimas gracias. Nos encontramos en la entrada de un reconocido ferretería en el sector de la capital, donde se ha provocado un accidente tipo volcamiento, donde han estado involucrados dos vehículos en los cuales pues uno quedó volcado, como se los decía, y pues contamos aquí con la presencia de una de las personas que participó, que anda dentro de uno de los vehículos. Amigo, si nos puede relatar un poco cómo sucedió esta colisión. Sí, buenas, bueno, yo vengo en mi carril, pues voy en mi vía, ¿no? Y el señor pues intenta incorporarse, pero solo que toma la decisión de meterse ya cuando yo voy pues prácticamente a 1 o 2 metros. Hago todo lo posible por quitármelo, pero no logro quitármelo, pues, y pues pasó eso, ¿no? Pienso yo que para hacer ese tipo de maniobras, pues hay que saberlas hacer, pues, porque usted va a incorporarse, pues, y le quita el derecho de vía a la persona, ¿no? Y por ese tipo de situaciones, por ese tipo de malas decisiones pasan esas cosas. Usted se conducía hacia su trabajo, nos comentaba extracámara, y a la vez usted y la otra persona del otro vehículo venían solos, no contaban con acompañantes. Gracias a Dios que no estamos heridos, estamos bien, prácticamente solo son los daños, ¿verdad?, a los vehículos. Y sí, yo me conducía solo, iba para mi trabajo. A la espera de que vengan las autoridades correspondientes para ver qué fue lo que sucedió. Sí, correcto, ya nos contactamos con tránsito, ellos ya vienen en camino ya. Muchísimas gracias, compañeros. Como ustedes lo han escuchado, pues están a la espera de las autoridades para que puedan deducir qué fue lo que sucedió en este caso. Compañeros, si no tienen ninguna consulta, yo regreso hasta los estudios. Gracias, José Luis. Buenos días. Bueno, obviamente agradecemos a Dios de que no haya personas
fallecidas o lesionados. Eso es importante, lo material pues se puede recuperar. Vamos a continuar con más información a esta hora de la mañana aquí en Honduras, porque los segmentos y la información, por supuesto, no para aquí en este su programa. Y ya en la parte final de Hola Honduras está con nosotros Manos Hondureñas, este segmento muy esperado donde le damos pues la oportunidad a aquellas mujeres o caballeros emprendedores. En esta ocasión se encuentra con nosotros Tiffany Cruz y Noami Cruz, que son hermanas y han decidido emprender en el área de la bisutería, y nosotros encantados por supuesto de tenerlos aquí en el programa Hola Honduras. Chicas, ¿cómo están? Bellísimas, por cierto. Háblenos un poco de su emprendimiento, desde cuándo comenzaron pues con la bisutería, que obviamente también es un arte. Buenos días, mi nombre es Tiffany Cruz, ella es mi hermana Naomi Cruz. Nosotros empezamos a emprender prácticamente porque cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Uno no tenía dificultades de tener ingresos, digamos, nosotras era el dinero que nos daban diario nuestros papás. Al momento de ya no ir a la universidad, ir al colegio, pues empezamos a buscar maneras de poder crear nuestros propios ingresos y a buscar información y buscar cómo dar ese primer paso para el emprendimiento. Y gracias a la Plataforma Nacional de Emprendimiento Juvenil pudimos obtener información, saber cómo empezar, obtener esa motivación que nosotros debemos de tener como jóvenes para dar ese primer paso y quitarnos ese miedo de emprender. Me llama poderosamente la atención lo que usted menciona precisamente. El emprender para muchos aquellos pues se ha vuelto un verdadero reto en este país, e incluso nos tocó reinventarnos muchos en el tema de la pandemia cuando inició, porque obviamente con ello vinieron gastos y compromisos que cumplir, y muchos pues de alguna manera quedaron suspendidos. Yo siempre he dicho que de los momentos críticos o de las crisis nacen y surgen ideas, y de esto se trata, ¿verdad? Y me encanta porque son jóvenes. ¿Cuántos años tiene usted, Tiffany? 21 años. 21 años, y no 14. 14 años. Vean ustedes, estos son el tipo de escenarios o de testimonios que nosotros nos encanta brindar en estos espacios, porque son jóvenes que están dedicando su tiempo tanto a enriquecerse de manera de educación, ¿verdad? Y también para poder emprender y generar ingresos. Naomi, para ti pregunta específica, ya que eres una jovencita de 14 años y que eres un verdadero ejemplo para todos aquellos niños que nos están viendo y escuchando y dicen, bueno, yo también quiero emprender, pero creo que no tengo la capacidad o quizás por mi edad no lo puedo hacer. ¿Qué le puedes decir específicamente tú a toda la población hondureña? Pues que sigan adelante, que a veces no es fácil debido a que, en especial para mí que soy con cosas de la escuela y eso, pero la verdad no es imposible. El hecho de emprender me ha ayudado bastante a desempeñarme y la verdad a motivarlos pues a que sigan en ese camino, y si quieren empezar pues que lo hagan, que no tengan miedo, porque emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, en el caso de la bisutería veo que tienen por acá pulseras, cadenitas, bueno, lo típico de la bisutería, ¿verdad? Pero ustedes tienen un estilo muy peculiar, veo bastantes colores ahí, que están muy en tendencia. Yo siempre he dicho que este 2021 y bueno, el pasado también 2020, se convirtió mucho en colores bien neones, en colores bien llamativos, y seguimos en esa misma línea. ¿Cómo dividen ese tiempo, tanto para el nivel de superior? Me imagino que Tiffany está en nivel superior y ella pues de alguna manera en nivel educativo medio, para poder realizar todo este tipo de emprendimiento en su casa, y de qué manera también lo ponen a la venta a través de las plataformas digitales y también a través de su círculo familiar y de amistades, Tiffany. Ok, bueno, nosotras dos, ¿verdad? Y tenemos tal vez estilos diferentes, entonces a ella le gustan unas cosas, a mí me gustan otras, entonces tratamos de organizarnos y ver cómo funcionar y cómo utilizar nuestros dos estilos, por ejemplo, y poder hacer cosas únicas o tal vez que están en tendencia actualmente. Utilizamos, como nosotros somos jóvenes, utilizamos colores como llamativos o cosas que están
ahorita, como usted lo dice, en tendencia. Nosotros estamos a través de Instagram y tenemos también cuentas en TikTok. O sea, ahorita creo que es muy importante como empresas tener presencias en varios lados. Y no solo hacemos, digamos, cosas para damas, sino que también tenemos, como usted puede ver, cosas para caballeros. ¿Esos son para caballeros? Sí, esas para caballeros. Los precios en cómo andan, ya para ir concluyendo, andan accesibles, por ejemplo, específicamente esta que ustedes ven en pantalla, que es para caballero. ¿Qué precios se manejan actualmente? Pues entre 60 a 150 lempiras. Ah, súper cómodo, súper accesibles, sí, ¿verdad? A través de las plataformas digitales también yo, por ejemplo, quiero pedirle algo muy personalizado, muy propio mío, ¿también ustedes lo realizan? Sí, también. Claro, la mayoría de cosas que nosotras vendemos, digamos, es cosas personalizadas, que nos mandan el estilo y nosotras buscamos la manera de encontrar los materiales y poderlas realizar. A ver, chicas, ¿dónde las pueden encontrar? A través de las plataformas digitales. Para sus pedidos también hacen envíos a nivel nacional. Sí. En Instagram como @LazyDisco_HN. Ahí las pueden encontrar, ahí pueden hacer sus pedidos y también a nivel pues internacional, ¿verdad? Dentro de Tegucigalpa y fuera de Tegucigalpa también están haciendo envíos a nivel nacional. Sí. Obviamente al hacer el envío hay un costo adicional. Para finalizar, chicas, y sabemos que nos encanta porque son jóvenes, andan entre las edades de los rangos de la juventud, como en mi caso también, y me encanta apoyar este tipo de emprendimiento. ¿Qué mensaje le darían, sobre todo a la juventud hondureña, verdad? Que día a día, pues, obviamente vemos las imágenes fuertes y dramáticas al momento de que quieren salir del país porque no encuentran una oportunidad de empleo, y probablemente eso les dé el espacio para que puedan quedarse, emprender con su propio negocio. Ok, para empezar, es muy importante tener el apoyo entre nosotros como familiares, digamos, entre nosotros papás tenemos un gran apoyo. A lo que es nosotras como hermanas, siempre tratamos de ayudarnos en lo que podemos, ella con sus ideas y yo con las mías, y así como en unión poder empezar y quitarse ese temor del emprender, porque siempre se ponen a pensar de que nadie me va a comprar o me va a costar, y claro, es difícil al inicio, pero uno poco a poco va empezando a ver lo que son esos frutos del trabajo, el arduo trabajo que nosotras tenemos, y organizar el tiempo. Eso es como lo más importante para nosotras. Les agradezco, chica, por la visita, y a todos ustedes ahí están apareciendo en pantalla sus números de teléfono y también sus redes sociales. Si quieren apoyar a este emprendimiento, estas dos jovencitas que, bueno, están tratando de día a día luchar y salir adelante, y también dando un mensaje muy positivo a aquellas jóvenes y a aquellos adolescentes que están pues de alguna manera estancados en casa, que sí se puede hacer, que sí se puede lograr. Emprender no es fácil, pero se puede ir logrando poco a poco con mucho desempeño y mucha actitud. Gracias, chicas, les agradecemos, nos despedimos por hoy, queda con ustedes Café Caliente, agradecemos el favor de su atención, feliz fin de semana, nos vemos la próxima jornada, hablamos de lunes con más información aquí en Hola Honduras. Muy de mañana la luz toca tu ventana.